Hola, mi nombre es Lucas Roda, también conocida como la transfilosa no binaria, y hoy les vengo a contar sobre mi transformación ideológica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo un video bastante random en la realidad, por más que siempre haya filosofía en los videos. Este es un video más relax, más tranquilo. Además tuve un par de dificultades técnicas porque yo iba a hacer este video en inglés, pero no pude, pero ya lo haré en algún momento el video en inglés. Quédense tranquiles. Pero sentándome más en este video, les quiero contar sobre cómo, desde que me egresé hasta la actualidad, yo pasé por un montón de estados y cambios en lo que es mi ideología, ¿no? Cómo fui transformándome ideológicamente desde que puedo rastrear los primeros destellos de una supuesta ideología que iba incorporando hasta la actualidad, donde ya tengo establecidos ciertos parámetros y ciertas perspectivas generales sobre los fenómenos sociales que me rodean y que estudio o investigo, ¿no? Para empezar, quiero hablar un poco de cuando empecé a formarme ideológicamente, mis primeros destellos ideológicos autorreconocibles o que yo ya podía reconocer, que fueron a lo largo de la secundaria, más específicamente creo que a partir de tercer año, a los 15 años. Para dar un poco de contexto, yo iba a un colegio católico, ya era abiertamente homosexual y a su vez esto entraba en tensión, o desde hoy en día siento que entraba sumamente en tensión, porque además yo me consideraba católica, un varón cis, me estaba en contra del movimiento feminista, estaba a favor de la vida, era macrista, estaba a favor del PRO y me consideraba liberal, o lo que se podría decir liberal desde hoy en día, porque en ese momento no manejaba ese vocabulario, pero sí era simpatizante del partido PRO en ese momento, del macrismo, ¿no? Así que fui desarrollándome en secundaria, mucho de eso también debido a las... mi familia también era de ese parámetro ideológico, era más de centro derecha, entonces yo también era de centro derecha, y además iba a un colegio católico que me bajaba a línea en un montón de temas, por ejemplo que me mostraba, no sé, videos de sobrevivientes al aborto, diciendo que el aborto era un demonio, etcétera, etcétera. Y esto entraba obviamente en conflicto de intención porque yo ni siquiera reconocía el movimiento LGBT, no sabía que era una persona trans y aún así era abiertamente homosexual y siempre fui muy libre y muy abierta con lo que era mi sexualidad y contaba mis experiencias, e incluso en mi familia hoy en día soy bastante abierta con mi sexualidad. Entonces, durante la secundaria estábamos en tercer año y yo igualmente empecé a tener conflictos, ya que contextualmente acá en Argentina se estaba viviendo en ese momento lo que era el movimiento Ni Una Menos. Me acuerdo de unas compañeras que estaban haciendo pancartas para poder asistir a la marcha. Y yo ya estaba como en contra de todo eso. Miraba muchos youtubers de esa época que eran bastante misógines, como por ejemplo Dallas, que son antifeministas, están en contra de un montón de cosas, hablaban de feminismo moderno como algo malo, ¿no? Cuando en realidad hoy en día sé que es una estupidez lo que decían. En ese momento yo consumía eso y replicaba e imitaba sus ideologías y sus formas y sus parámetros para analizar la sociedad, ¿no? Y entonces estaba en contra de Ni Una Menos, un desastre todo. Luego pasaron los años, solamente fui creciendo y ya en quinto año dejé un poco atrás todo lo que es la faceta antifeminista y antimovimiento LGBT. Ya estaba un poco más interesada en lo que era el movimiento LGBT. Empecé a ver RuPaul, que me ayudó como a introducir un poco en ese mundo. Empecé también a saber lo que era una persona trans, empecé a conocer ese mundo, a entenderlo. Y además había una profesora de historia de quinto año que era re feminista, era socialista y siempre me ayudó mucho no solo a definir mi carrera, que después estudié, que ella estudió ciencia política, yo también estoy estudiando ciencia política, sino que además me ayudó mucho a lo que era, entender todos estos movimientos, aceptarlos. Yo tenía una remera que me acuerdo hasta hoy en día que decía feminist is the radical thinking that women are humans, algo así, creo que es la frase muy conocida. Tenía esa remera y me acuerdo que la paseaba en un colegio católico, me parecía espectacular. Y
yo ya en ese momento era un feminista liberal, ¿no? Por más que me decía feminista y me decía a favor del movimiento LGBT y aceptaba un montón de cuestiones, seguía estando en contra de lo que era la izquierda, seguía considerándome una persona de centro derecha, liberal, bastante a favor de los derechos liberales y de la ideología liberal. Luego entré a la facultad y ahí empieza el camino de mi transformación realmente heavy de 360 grados a no cuestiones ideológicas, ¿no? Yo empiezo el curso de ingreso, entrando como de nuevo, estando a favor del PRO, habiendo incluso sido fiscal de mesa para el PRO. Recuerdo que ya me decía feminista porque en una clase tenía un profesor creo que la clase se llamaba, era como te preparaba para entrar a la facultad, y yo era una escuela facultad privada y era como, no sé, problemas sociales, algo así. La clase te enseñaba cosas de sociología un poquito y problemas y como debates ideológicos, y nos mostró el utilitarismo, el libertarismo y el igualitarismo. Y yo me acuerdo que yo le decía que yo me consideraba feminista, pero era libertaria. Bah. Bueno, este es el Lucas editando desde el futuro para decirles perdón por todas las veces que estoy soplando al micrófono. Estoy intentando editar lo máximo posible todas las veces que soplo, pero algunas es imposible, así que perdón. Entonces yo sentía de que por más que era feminista, igual estaba a favor de todo lo que la corriente libertaria o liberal defendía y estaba a favor. Fue este profesor el primero que me dio como un puñetazo de la realidad y me hizo autocuestionar un montón de cosas. Cuando yo le dije que era feminista y libertario, él me dijo, ¿te parece? Como me dijo, no entiendo cuál no encontrás la relación porque yo no la veo, ¿no? Y ahí fue lo primero que me hizo ruido y fue cuando empecé ya a empezar a cuestionarme, cuando ya empecé dentro de la universidad, ¿no? Después, otro de los factores muy radicales en el cambio de mi pensamiento fue lo que Marx llamaría, ¿no? Darme cuenta de mi conciencia de clase, ¿no? En el sentido de que yo era una persona de clase media, donde tenía un buen pasar económico a lo largo de la secundaria, en comparación con mis muchos otros compañeros. Cuando llego a la universidad me doy cuenta de que yo era nadie en comparación a lo que la élite de la clase alta argentina es. Voy a la universidad paga, becade, que sale muchísimo dinero por mes. Yo por suerte no pago ni un centavo. Entonces, estas personas, yo me fui dando cuenta de lo que era realmente tener ese dinero y tener el poder, además, que lleva tener ese dinero y pertenecer a una clase social tan alta, ¿no? El poder racial, el poder de todo se veía a su poder. Sorprendió las primeras veces la forma en la cual derrochaban dinero, la forma en la cual tiraban comida, la forma en la cual, porque yo por más que sea clase media jamás te tiraría comida que está sin terminar, entonces me he quedado con comida y se me ha dado a alguien que no puede comer, o la he guardado en mi casa, no sé, no, me parecía extrañísimo que alguien tire comida, que tire pescado, locuras que pasan en la facultad. Pero además el desdén de muchas personas hacia la gente que no era de su círculo social, ¿no? Como venían ya formados de círculos, ya se conocían muchos de sus pequeños círculos elitistas, ¿no? En ese momento a mí ya empezó a chocar. Yo no me sentía parte de eso, ni ideológicamente, ni con mi grupo, ni con mi clase, de parte de esas personas. Me empecé a hacer mi grupo de amigos, toda gente becada en general, y empecé a tener como otro tipo de forma también de observar lo que era la clase, ¿no? Luego de eso, el siguiente transformación ideológica, que es gracias también a donde estoy yo hoy en día, fue conocer el mundo de los estudios de género y los estudios feministas profundamente. Yo me considero feminista por Emma Watson, pero luego estudiar profundamente, haber leído Género en Disputa, haber leído un montón de otros libros de teoría queer, etc., fue gracias a que yo empecé a participar de un grupo en facultad que se llama Desconstruyendo Ditela, que nos reuníamos una vez por semana a debatir algún concepto, algún tema, alguna problemática en torno a los estudios de género y los estudios feministas. Ahí yo empecé a incorporar esas perspectivas y esos análisis y herramientas que me permitían empezar a ver el mundo que me rodeaba y la vida que llevaba de una forma totalmente distinta. Empecé a cuestionar mi cuerpo, empecé a cuestionar mi activismo, mi lugar en la sociedad, mi lugar en lo político.
a mitad de año, de primer año de secundaria, yo me doy cuenta que soy una persona trans no binaria, volver a salir de un nuevo closet, volver a presentarme a la sociedad, volver a tener que luchar porque me respeten los pronombres. Empezaba a formarse en mí, además de un espíritu ideológico, un espíritu luchador de una persona que quería empezar a formar parte de un movimiento, ¿no? Que quería empezar a empaparse en las aguas del activismo. Así fue como con ese grupo, con Deconstruyendo Ditela, yo empiezo a frecuentar marchas, empiezo a ir a encuentros de activismos, empiezo a charlar, a leer, a enterarme de cosas, ¿no? A tener un rol más comunicando todas estas cosas, enseñándole a mis amigas lo que iba leyendo, lo que iba sabiendo. Y ahí fue donde abrí la puerta a un mundo nuevo que es más cercano a ese Lucas de ese momento a lo que hoy soy hoy en día. Ahí fue la primera transformación grande, donde ya empecé a sentar las bases de que haga lo que haga en esta vida va a ser sobre género, va a ser sobre feminismo, que es lo que me quiero dedicar y es lo que quiero yo seguir aprendiendo y estudiando y sabiendo cada vez más, porque es lo que me interesa. Ahí fue donde descubrí lo que diríamos mi vocación, ¿no? Luego dejo de ir a Deconstruyendo por problemas personales y en el verano del 2019, o sea hace un año, más de un año ya, empiezo a tomar clases con Honor Silvestri, donde termina por segmentar las bases fundamentales de lo que es mi pensamiento ideológico, donde básicamente ella incorpora, gracias a sus clases, a las lecturas que recomendaba y a las cosas que fui leyendo ese verano, en parte gracias a ella y también en parte gracias a mi propia curiosidad, a construirme como una persona que, sobre todo, independientemente de dónde me localice ideológicamente, debo construir en mí un espíritu o una práctica de autocrítica radical. Ser radicalmente crítico, no solo con lo que observo, lo que se incorpora, lo que me llega, no solo con cualquier cosa que me llega, es decir, cualquier tipo de información que me llega o cualquier tipo de conocimiento que voy incorporando, sino también ser autocrítico con lo que fui pensando y con lo que voy a ir pensando y con lo que estoy pensando, ¿no? Estar todo el tiempo cuestionando y contraargumentándome a mí mismo para buscar la mejor versión de mi propio argumento, la mejor versión de mi ideología, la mejor versión de mis herramientas en pos de radicalmente generar un cambio. Empieza a surgir en mí en ese momento este sentido radical de querer transformar tanto mi persona, en mi devenir trans, como lo que me rodeaba. Este fuego activista empieza como a ponerse fuertemente en mí, y de comunicadores, ¿no? Estas ganas de comunicar, de enseñar, ¿no? De que la gente entienda, que la gente aprenda y que se construya críticamente, que es lo que yo vengo haciendo en este canal y queriendo. No me gusta que tomen todo lo que digo como mandato, como lo que es normativamente, sino que me critiquen y que vayan y investiguen por su cuenta qué es lo que digo, ¿no? Porque ahí es lo que hice, fue lo que hice yo y fue lo que construyó en mí este espíritu crítico y radical de las sociedades y las estructuras que me oprimen. Fue en ese momento en el que yo ya me empecé a establecer, por lo menos políticamente, ideológicamente, como una persona a favor de un movimiento transfeminista, a favor de una teoría queer como herramienta, como en el núcleo de las herramientas para mí de interpretar mi entorno y mi realidad. Aparece también aparecen autores, como es el caso de Foucault, como es el caso de Deleuze, también como luego va a ser, que va a completar esto Butler, Preciado, Donna Haraway, que van a terminar por consolidar un espíritu incluso anarco-queer, ¿no? Una construcción queer muy de los 90, de pensarnos por fuera de cualquier institución que haya sido creada y considerada bajo lo que Monique establece como el régimen heterosexual. Es decir, si la democracia liberal, como la pensamos, sigue estando concebida, sigue siendo construida, se sigue reproduciendo bajo un conjunto de instituciones, incluida ella misma, que siguen perteneciendo a la matriz heterosexual, no me interesa para nada cualquier cosa que emane de ahí, porque justamente si mi género y mi cuerpo es justamente esa parodia y esa reapropiación de lo que sucede dentro de esa matriz, no me interesa reproducir o seguir recreando, seguir participando de esas instituciones que pretenden reproducirla. Yo me posiciono de esa forma y por eso adquiero una corriente anarco-queer en el sentido de emancipatorio de todas aquellas opresiones que determinan y violentan las corporalidades. Y esto es donde me posiciono hoy en día, por más que no es una estructura o una posición
completamente establecida, ya que también coqueteo, se puede decir, también viro hacia una democracia radical, hacia conceptos más de como plantea, por ejemplo, Wendy Brown en contra del neoliberalismo, la crítica radical de la democracia, o una democracia agonística, como plantearía Chantal Mouffe. Me establezco entre esa democracia agonística, que me parece espectacularmente utópica, me encanta, pero me parece sumamente dificultoso que en el terreno de la democracia liberal establezcamos esta idea agonística, porque es muy fuerte subjetivamente lo que hizo la democracia liberal. Y luego pienso en el anarquismo como una solución, no el anarquismo como la solución para todo el mundo, o esta solución de alguna forma salvadora o recuperadora para toda la sociedad, sino una forma de devenir anarquista, de irme, de escaparme, de dejarme caer de estos sistemas y de formar comunidades específicas, relaciones amicales, amistad como modo de vida, diría Foucault, que me permitan emancipar de todos estos sistemas de opresión que me violentan y me condicionan. Me parece que en esa posición me encuentro hoy en día, para reflexión final y filosófica, decirles que está bien el cambio, que es parte de la vida, de seguir cambiando y transformándote, por más que a cierta edad, en ciertos momentos vayas construyendo tus bases o tus núcleos duros, que no van a ir modificándose tanto, sino que se van a ir repensando y construyendo de una forma más fuerte, ¿no? De una forma más dura a lo largo del tiempo, de que vayas incorporando nuevas perspectivas que se puedan ir incorporando por más que mantengas ese núcleo duro donde está tu ideología. Eso, sepan que les dejo mis redes sociales acá y en la cajita de descripción. Hay videos todos los jueves. Antes había dos por semana, ahora voy a ver solo los jueves porque empecé la facultad, entonces tengo que estudiar. Y nada, espero que les guste, compártanlo, denle like, suscríbanse para más videos, comenten lo que piensan, comenten si tuvieron un cambio así ideológico tan radical como el mío en tan poco tiempo. Y nada, nos veremos la próxima vez. Un saludo.